Hoy venimos para hablaros de un mundo donde el destino no está escrito, sino que se calcula. Trials of Maya, que es un juego de mesa que va a salir por campaña en GameFound, así que os dejamos tanto en la descripción como en el primer comentario el enlace a la misma por si os interesa. Y es un juego de combate táctico en arena, que tiene la estrategia de los clásicos de los 90 mezclado con la profundidad de los MOBA modernos. Y ojo que aquí no hay dados, todo va a depender de cómo nos posicionemos en el mapa, de cómo gestionemos la energía para poder adquirir nuevas cartas que nos permitan hacer acciones más potentes y cómo seamos capaces de combinar estas cartas de acción, hechizos y reliquias para hacer los combos más potentes y poder llevar a cabo nuestros objetivos. Si siempre te han llamado la atención juegos como League of Legends o, por ejemplo, Magic the Gathering, quédate porque es muy posible que este juego de mesa te llame la atención. Para entender este juego, pues primero tenemos que saber qué es Maya. Maya es una red sintiente, un árbol asombroso que crece en las tierras de Nea. A él están conectadas todas las personas y él puede descargarse copias de su existencia para poder realizar cálculos e intentar averiguar cómo va a ser el destino. Pero calcular el futuro y el destino no es nada fácil, así que Maya lo que hace es realizar simulaciones infinitas en las que conjura a las leyendas de los antiguos campeones procedentes de todas las líneas temporales del universo, pasado, presente y futuro. Como jugadores controlamos a estos campeones y cada victoria y cada derrota le da información a Maya sobre la causalidad. Nuestro objetivo, como campeón que somos, pues será intentar demostrar que somos los mejores en estos combates en una arena constantemente cambiante. Bueno, aquí tenemos el tablero de jugador para uno de los campeones, Pravakar, ¿vale? Para contaros algunas cositas y podáis ir entendiendo un poco cómo funciona este Trials of Maya. Lo más importante o destacado es que cada campeón está definido por un rasgo y dos clases que vienen aquí, ¿vale? Hay una guía de referencia para saber exactamente qué son estos rasgos, estas clases, qué hacen y qué dejan de hacer, pero lo importante es que con ese rasgo y clases es con lo que vamos a poder construir, como veis, nuestro mazo, ¿vale? Este es el mazo preconstruido que viene en el prototipo, pero con el juego podemos o bien jugar con el mazo preconstruido o podemos crearnos nuestro propio mazo para jugar la partida, lo cual pues le da variabilidad al juego porque dos jugadores que utilicen a Pravakar, pues en función de cómo hagan sus mazos, pues el campeón va a ser pues ciertamente diferente, así que le da cierta variabilidad y también nos da un poquito de metajuego a la hora de que podemos construir nuestros propios mazos para nuestras partidas. Bueno, abrimos un poquito el plano para que sea un poquito un tablero de ellos, es verdad que no lo he configurado, pero bueno, para que entendáis un poco cómo va es más que suficiente. Y por supuesto nuestro tablero de jugador. Vamos a hablar de la ronda. La ronda tiene tres fases diferenciadas: la fase de refresco, la fase de desplazamiento y la fase de iniciativa. La fase de refresco es, bueno, pues es bastante sencilla porque preparamos más o menos la mesa o cambios que haya que hacer en el tablero y demás. Robamos cartas hasta el tamaño de nuestra mano, no os preocupéis porque eso viene indicado aquí, ¿vale? En el tablero de tu jugador tendrás el tamaño de tu mano, pues repones te robas 4 cartas o las que te necesites para llegar a ese tamaño. Y tenemos que resetear los objetivos. Aquí hay que pararse un poquito porque los objetivos son interesantes. Los objetivos es este mazo de cartas que tenemos aquí y en función del número de jugadores, ¿vale? Pues habrá, digamos, más cartas de objetivo disponibles o menos, ¿vale? Creo que de normal son 5 y para una partida 2 son 4. ¿Y qué podemos hacer con los objetivos? Si cumplimos los objetivos ganamos experiencia, ¿vale? Aquí te dice, por ejemplo, pues haces 2 de daño en un solo turno, ¿vale? Pues te llevarías 4 puntos de experiencia, ¿vale? Cada carta pues puede tener distintos valores, ¿veis? Por ejemplo, si te mueves 2 espacios, ganas 1, o si te mueves 4 espacios en tu turno, ganarías 2, ¿vale? Según vayamos realizando objetivos en nuestro turno, iremos ganando los puntos de experiencia. Los puntos de experiencia nos van a permitir mejorar a nuestro campeón durante la partida, ¿vale? No es una campaña, es una única partida, así que si vamos mejorando nuestro campeón, lo vamos a ir sintiendo automáticamente a lo largo de la partida. ¿Qué podemos mejorar? Bueno, pues, por ejemplo, aquí tenemos el track de la vida, ¿vale? Lo tengo puesto en 5 porque es el valor inicial que también viene indicado ahí, pero como veis aquí está estos 2 tokens que están bloqueados, pero con 3 de experiencia los puedo desbloquear, con 3 de experiencia puedo pasar a tener 9 de vida, por ejemplo, ¿vale? Otra cosa que podemos hacer es la energía que ganamos, ahora vamos a ver cuándo ganamos energía, ¿vale? En la siguiente fase, pero podemos desbloquear con 2 de experiencia, por ejemplo, pues desbloqueamos esta y nos daría un +1 de energía, ¿vale? La energía es importante porque es la que nos va a permitir activar cartas, así que cuanta más energía podamos ganar, mejor para nosotros. Y también podemos, pues como veis, desbloquear estos rasgos, que bueno, pues los rasgos, por ejemplo, hay ataques que en función del número de iconos que tengas de un determinado tipo vas a hacer más daño, o en función del número de iconos diferentes y demás, así que ir desbloqueando todos estos iconos es bastante bueno. Después llegaríamos a la fase de desplazamiento, ¿vale? Nosotros tendremos aquí, en esta zona, voy a poner 3 cartas al azar, ¿vale? Las 3 primeras que salgan, tendremos 3 cartas
que son con las que luego en la fase de acción y demás pues vamos a poder activar para hacer las acciones y demás. Bueno, en la fase de deslizamiento lo que hay que hacer es, como dice la palabra, deslizar hacia la derecha. Por lo tanto, esta carta que está aquí saldría de mi tablero, esta se vendría aquí y esta se vendría aquí. Cuando una carta sale en la fase de deslizamiento nos va a dar tanta energía como en la esquina inferior, ¿vale? Esta nos da 2 de energía, la energía que viene aquí representada es el coste para activarla, pero la que nos da es esta, así que nos daría 2 de energía, pues subiríamos a 2. Daros cuenta que si yo hubiera desbloqueado alguno de estos, pues tendría ese bonus, por lo tanto ganaría más energía. ¿Vale? Así que es muy importante porque según deslizamos, pues vamos a ganar la energía que podemos gastar para activar cartas y hacer acciones. Luego vendría la fase de iniciativa, que está relacionada, ¿vale?, con todo esto del desplazamiento. Una vez que hacemos el desplazamiento, ¿vale?, vamos a repetirlo, lo tenemos así, desde nuestra mano tenemos que poner aquí una carta, ¿vale? Todos los jugadores haremos esto a la vez, ponemos aquí la carta y la revelamos a la vez. Y esta carta es la que nos va a indicar el orden de iniciativa, ¿vale? Cuanto menor sea el número de energía que nos va a dar esa carta cuando salga, es decir, esta carta que he puesto aquí nos da 3 de energía cuando saliera, ¿vale? Pues cuanto menor sea este número, antes vamos a ir en el track de iniciativa. Activarnos antes, pues evidentemente pues tiene sus ventajas porque podemos pegar antes o ir a sitios antes y demás. Pero claro, para activarnos antes tenemos que poner una carta que nos va a dar poca energía, por lo tanto, cuando la saquemos, ¿vale?, nos va a dar menos energía, vamos a tener menos recursos para poder activar acciones. Así que hay que tomar la decisión entre, digamos, el actuar ahora con la iniciativa o a futuro a ver cuánta energía vamos a tener cuando nos toque, porque a lo mejor nos quedamos cortos y no podemos hacer cosas, ¿vale? Así que la fase de iniciativa depende de la energía y hay que tomar la decisión de menor energía para activarse antes a coste de luego no tener la capacidad mejor de activar las cartas que toque. Y con esto vamos a llegar al núcleo que sería el turno del jugador, ¿vale? Vamos a verlo muy por encima, pero lo suficiente para que entendáis cómo va esto, ¿vale? Lo dicho, nosotros tendremos una determinada cantidad de energía y si es nuestro turno, pues podemos activar cartas. Y las cartas nos van a decir lo que pueden hacer, ¿vale? Por ejemplo, pueden pues atacar y esto es para defender, moverme y empujar, ¿vale? Tenemos distintas acciones básicas que son mover, atacar, defender, robar, podemos empujar o tirar de los enemigos, ¿vale? Son todos estos iconos que vienen aquí y con esos números nos dice a veces la intensidad o, por ejemplo, esta que es atacar y tiene este icono, bueno, pues habría que contar cuántos iconos de estos tenemos en todo nuestro tablero y ese sería el golpe que nos da, ¿vale? O para el movimiento pues sería similar. ¿Cómo lo hacemos? Pues, por ejemplo, si yo quiero jugar esta carta, ¿vale? Quiero activarla, la deslizo hacia arriba, ¿vale? ¿Veis? Que así ya sé que está activada, pero tengo que pagar el coste, que son 4. 1, 2, 3 y 4. En este caso he podido, ¿vale? Si hubiera costado 5, no podría, ¿vale? ¿Cuántas cartas podemos activar? Todas las que queramos mientras podamos pagar el coste de energía. Eso sí, tened en cuenta una cosa, ¿vale? Si yo he activado esta carta, ¿vale? Pues supongamos que me queda energía. Yo he activado esta carta, he hecho parte de lo que me dice esta carta y decido activar esta otra pagando su coste, ¿vale? Ya no puedo terminar de ejecutar esta carta, automáticamente tengo que ejecutar esta, así que cuidado con esto, ¿vale? Resolvemos una carta y luego si queremos pagamos el coste y activamos otra. Entonces, ¿vale? Podemos ir activando cartas siempre y cuando tengamos el coste, o sea, la energía suficiente para poder pagar el coste que nos piden estas cartas. El tablero, como veis aquí, es un tablero hexagonal y tiene distintos tipos de terrenos. Nosotros, obviamente, nos vamos a ir moviendo por aquí. Hay cosas que hay que tener en cuenta, ¿vale? Cada terreno, digamos, que tiene sus propias características y peculiaridades. Bueno, esto viene en el manual, no tiene tampoco mucho misterio. Por ejemplo, las que son negras es el vacío, pues por ahí no se puede pasar. Las paredes, que son estas blancas, pues tampoco se pueden pasar. Y como veis, tienen estos símbolos, ¿vale?, que indican que hay distintos niveles de altura. El estar a un distinto nivel de altura es bueno para atacar. Si yo estoy en un nivel superior de altura, me va a dar un +1 al daño, ¿vale? Entonces, el posicionamiento de dónde me pongo, ¿vale? Porque las paredes, claro, no pueden pasar, pero tampoco me puedes atravesar normalmente a través de las paredes. Entonces, ¿dónde te vas a poner? ¿Vale? Con las características de ese terreno, si es un terreno elevado o no es elevado, o puede haber también terrenos que son de espinos y demás, ¿vale? Entonces, cada casilla tiene sus peculiaridades y nos va a afectar a nuestra táctica a lo largo de la partida. Por lo tanto, tened en cuenta el terreno, dónde nos vamos a poner, cómo nos vamos a poner y cómo nos va a afectar a la hora de defendernos o de atacar. Los ataques, aunque no lo he dicho y depende de lo que nos indique la carta, los hay, digamos, por defecto, es adyacente, ¿vale? Es decir, yo estoy aquí, pues cualquier hexágono que sea adyacente, si estoy aquí, pues con la pared no es adyacente, ¿vale? Puedo atacar.
Pero hay cartas que nos pueden hacer que ataquemos a distancia en línea recta, o que ataquemos a distancia pero digamos que con efecto, o pueden darnos ataques perforantes, ¿vale? Todo lo que nos den las cartas, ¿vale? Es la que nos va a determinar cómo es el tipo de acción que hacemos, ¿vale? Así que tened en cuenta que en función, evidentemente, de tu mazo, pues vas a poder hacer unos ataques u otros, ¿vale? Según de cómo te lo hayas construido, o si juegas con el mazo básico preconstruido, pues con lo que te permite hacer ese mazo preconstruido. Y ahora vamos a dar un vistazo a los esbirros. Tengo por aquí un esbirro. Los esbirros están representados por estas fichas de plástico. Aquí tenemos, por ejemplo, ese movimiento, el ataque que empuja y demás, ¿vale? Y también por estas fichas que tienen, como veis, el icono de los puntos de vida. Entonces, imaginemos que este esbirro tiene 1, 2, 3, 4 y 5 puntos de vida, ¿vale? Pues bueno, puede estar en el tablero en la posición que nos diga el escenario al empezar, o si se ha movido por alguna causa, pues donde sea, ¿vale? Lo vamos a poner ahí porque para explicar también nos da un poquito igual como sean. Cada esbirro también, como veis, tenemos su propia tarjeta, ¿vale? Pues para tener su comportamiento, para saber qué es lo que hace o deja de hacer. De entrada los esbirros son neutrales, es decir, van a estar ahí y ellos no van a hacer nada, hasta que sean atacados. Cuando son atacados van a reaccionar, ¿vale? Pues atacando, moviéndose o como proceda. ¿Para qué quiero yo atacar a un esbirro? Bueno, si yo ataco a un esbirro, ¿vale? Y le hago, por ejemplo, 2 de daño, pues le tengo que quitar 2 fichas, ¿vale? De daño. Cuando yo consiga quitarle todas las fichas, sería hacerle 5 de daño, este esbirro evidentemente queda derrotado. Lo retiramos del tablero, pero nos lo llevamos a nuestra zona. ¿Por qué? Porque luego, en la primera fase, en esta que hemos dicho de preparar el tablero, que es cuando podemos volver a redesplegarnos, porque Maya, como hemos dicho, es una simulación, así que la muerte real no existe. Cuando un esbirro cae derrotado, o incluso nosotros caemos derrotados, tenemos la opción de volver a desplegarnos en la siguiente fase, ¿vale? Hasta que alcancemos la condición de victoria que nos indique el escenario. Lo importante es que no nos lo quedamos, podemos volver a desplegarlo en el tablero, pero esta vez ya no va a ser neutral, ¿vale? Sino que va a ser un aliado, y por lo tanto ya no va a ser un esbirro, digamos, reactivo que va a esperar que le ataquen, sino que nosotros lo podemos controlar, pues para que, en función de las estadísticas que tiene, pues que haga unas cosas u otras. Así que ya no seríamos solo un campeón batallando en la arena, sino que podemos tener nuestros propios aliados que nos pueden ayudar pues a la hora de conseguir los distintos objetivos de la partida. Y Trials of Maya viene con varios modos de juego. Tenemos quizás el más importante, que se llaman asedio, ¿vale? Que digamos que es la típica experiencia MOBA, que puede ser un 2 contra 2 o un 1 contra 1. Aquí vamos a tener que defender nuestras torres e intentar al mismo tiempo destruir la de los oponentes. Pero es que además tendremos también un modo de todos contra todos, modo cooperativo e incluso modo solitario. Trials of Maya es un juego de combate táctico bastante profundo. Para los que os interese este tema, que sé que hay gente que le interesa, todo el arte y demás es inteligencia artificial, lo han hecho todo artistas humanos, así que eso también, si os interesa, que sepáis que el juego tiene esta característica. Y además es un juego que, como he comentado antes, podemos personalizar nuestro héroe, nuestro campeón, y aunque juguemos con el mismo campeón distintas personas, pues dependiendo de cómo construyamos nuestros mazos, pues la experiencia puede ser completamente diferente. Ahora, no te pierdas la partida, que te la iremos dejando por aquí, y suscríbete. Los discípulos de Armitage en la mesa de batalla.